allá en el siglo pasado, años 90, te enseñaban pues que habían mercados unos más líquidos que otros. Si a la empresa le va mal, el valor va a bajar y entonces yo voy a perder dinero también. La renta variable para nosotros los que hacemos trading nos puede ayudar a maximizar mucho nuestras ganancias, pero siempre vas a tener una posibilidad de lo que es riesgo. Claro. Sale el señor presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos y dice, nuestra economía está bien, el dólar vuela, ¿no? Ahí es donde uno empieza a ver la liquidez del mercado. Hola Latinoamérica, bienvenidos a Maestros del Dinero, la ruta para dominar tus finanzas. Únete a nosotros para conocer de manera amigable los aspectos básicos de las inversiones. Conozcamos los conceptos concretos del ahorro, del trading y la rentabilidad. Conviértete en un maestro del dinero con nosotros. Nos acompaña como invitado el autor, inversionista y speaker en finanzas, Walter Eizaguirre. Bienvenido, Walter, a Maestros del Dinero. Gracias por tu tiempo. Eduardo, muchísimas gracias nuevamente por la invitación y listo para conversar de los temas más interesantes para nuestros amigos, sobre todo cómo ayudarlos a mejorar sus inversiones y sus finanzas personales. Soy Eduardo Recoba, economista, e iniciamos esta nueva versión de Maestros del Dinero. Walter, hablemos de mercado. Sabemos que la palabra mercado pues, puede ser una palabra muy de dimensiones muy grandes, que puede abarcar muchas cosas, pero hay que profundizar en el concepto. A lo largo de los programas, de los últimos programas, ha sido pues una lectura transversal del mercado, ¿no? Pero creo que ya es momento de detallar y empezar por lo básico. ¿Qué es un mercado? ¿Cuál es tu concepto de mercado, Walter? Vamos a llevarlo, es una pregunta bastante interesante, ¿no? Es muy complicada. Más para el economista que para el financiero, pero vamos a Los economistas no la sabemos explicar, imagínate. Vamos a darle una entrada por ahí. En el mercado específicamente que nosotros queremos estar, que es el mercado, digamos, de valores, porque a veces hablamos mercado financiero y el mercado financiero es el que tienen las instituciones, los bancos, todo eso. Claro. Entonces, si queremos hablar de una manera correcta, vamos a hablar del mercado de valores. En este mercado de valores, ¿qué se intercambian? Se intercambian, por ejemplo, acciones que puede poner una empresa a disposición de las personas. La empresa tiene platita con la acción que yo he comprado, con eso financia sus operaciones, le va bien a la empresa, el precio de la acción sube y yo que compré las acciones tengo ganas. Claro. Específicamente para eso es el mercado de valores, donde se capta dinero de las personas para yo poder como empresa tener dinero, invertir, hacer más producción y que las personas puedan generar una rentabilidad. Pero ese es el mercado, digamos, vamos a decir, el más grande que puede existir, el más formal. Sin dejar de lado el mercado de deuda. Ese es otro lado. Otro lado, los bonds. Así es. Tenemos acciones que te convierten a ti en realidad en socio de la empresa. En parte de. Los bonos en acreedor, ¿no? Correcto, en parte de, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa? Que yo al comprar una acción o al ser poseedor de un bono, voy a ser beneficiado por lo bueno, pero también me va a afectar lo malo que pueda pasar en la empresa. Claro. Porque si a la empresa le va mal, el valor va a bajar. Y entonces yo voy a perder dinero también. Ahí conversamos en algún momento y luego vamos a hablar también sobre el concepto de la renta variable y la renta fija. Así es. Pero para efectos prácticos de todos nosotros, tenemos que ir viendo lo que conversamos en algunos episodios anteriores. Los 4 mercados específicamente que les deben de interesar a ustedes si es que quieren mover su platita y generar alguna rentabilidad. El mercado de valores, que es el que hemos explicado, básicamente la bolsa de los Estados Unidos. Hay mucha gente que dice, ¿por qué no invertir en la bolsa de mi propio país? Y eso es algo que siempre me dicen a mí, en el caso de Perú, por ejemplo, ¿por qué no invertir en la bolsa de Perú? Porque si yo busco generar una rentabilidad de un corto plazo, tengo que buscar una bolsa que tenga mucha gente que quiera comprar y mucha gente que quiera vender. Y en la bolsa, en el caso de Perú, pues a veces te puede tomar 1 o 2 días generar una operación. Claro. En la bolsa norteamericana es en el acto, Claro. es en tiempo real. Porque hay muchas personas que demandan y muchas personas que ofertan. Ese es el mercado más grande en el mundo. Y eso es clave, ¿no? O sea, las zonas de oferta y las zonas de demanda en los mercados, creo que es uno de los elementos más críticos a la hora de conceptualizar los mercados. El otro elemento es, digamos, la tipología de mercados. Tenemos mercados, plazas o parqués, como dicen en España, físicos,
y tenemos los virtuales o digitales. Estados Unidos los tiene. Tiene la bolsa de Nueva York, la NYSE, New York Stock Exchange, que es la que todo el mundo conoce. Y tienes también el Nasdaq, que es una bolsa electrónica, una bolsa digital. Así es. Entonces, las dos están en el mismo sitio, a pocas cuadras una del otro, pero en el Nasdaq básicamente se negocian todo lo que es tecnología, específicamente. Incluso hay un índice que la gente conoce como el US 100 o el Nasdaq 100, que son las 100 empresas tecnológicas más grandes que van negociando. Ya luego vamos a conversar un poquito sobre los índices también. Voy a irme al siglo pasado, cuando era estudiante de economía. ¿Tanto tiempo atrás? Pero es literal, ¿no? Del siglo pasado. Sí, bueno, es cierto. Me voy al siglo pasado y ahí estoy en mi clase, ¿no? En mi clase de mercados. ¿Con tiza o con plumón? Acláralo. Con tiza. Okay, eso está bien. Pizarra verde, así. Esa. Ya, y bueno, ahí pues la academia, allá en el siglo pasado, años 90, te enseñaban pues que habían mercados unos más líquidos que otros. Formalmente pues estábamos hablando de los mercados monetarios, de los mercados financieros, de los mercados de valores, cómo no. Pero Walter, hay mercados que en verdad son más líquidos que otros y eso me parece, corrígeme, que tiene que ver con el riesgo también, ¿verdad? Y con el instrumento. Sí, eso es cierto, pero ¿por qué buscamos mayor liquidez en un mercado? Sería la otra pregunta también. Entonces, ¿o qué cosa es lo que va a afectar a las personas la liquidez en un mercado? Yo lo llevo por un concepto sencillo, por la inmediatez. Cuando un mercado es más líquido, es más fácil de comprar y de vender. Por ejemplo, ¿qué mercado es líquido? El Forex. Divisas, claro. Que dicho sea de paso, la gente a veces se confunde con Forex y dice, oye, Forex es una estafa, es un tema piramidal, lo hemos repetido, pero yo lo repito siempre en cada que puedo. Forex solamente son las siglas en inglés del mercado de divisas, nada más. Y mercado de divisas es el intercambio de monedas. Me voy a comprar dólares porque voy a viajar a Estados Unidos, me voy a comprar euros porque voy a Europa o porque los quiero guardar también dentro del banco. Claro. Y los principales compradores y vendedores de Forex son los bancos, por ejemplo. Esos son los más grandes que puedan existir. Entonces el Forex es el mercado más líquido porque las monedas se mueven todos los días. Y hay entradas y salidas. Y recuerda, tú lo conoces mejor que yo, que hay que cumplir con algunos encajes diarios de dinero en los bancos. Entonces eso hace que se mueva la moneda un montón. Claro. Sale el señor presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos y dice, nuestra economía está bien. ¡Puf! Un saludo a Jerome Powell. El dólar vuela, ¿no? Así es, también es del siglo pasado, Jerome Powell. Entonces, ahí es donde uno empieza a ver la liquidez del mercado. Si alguien quiere entrar a generar unas inversiones de corto plazo, pues es un mercado muy interesante, el mercado líquido como el del Forex. Un paréntesis, tú sabes que Jerome Powell es abogado. No lo sabía, hoy día aprendí algo nuevo. Es economista. Eso para que la gente sepa, justo hablábamos con Walter fuera de cámaras, que pues no por ser economista eres un experto en los mercados o en las finanzas, ojo, o sea, los economistas tenemos que también hacer un mea culpa y reconocer que tenemos mucho que aprender a propósito de mercados, de finanzas, ¿no? Y para eso pues contamos con expertos como Walter, ¿no? Cierro ese paréntesis porque aclaro que Jerome Powell, no obstante, siendo abogados, sabe muchísimo. Muy bien. No, sabe muchísimo de economía monetaria y bancaria. Otra que es abogada es Christine Lagarde, presidenta del Banco Central. De ella sí sabía. Es otra abogada. Pero mira, pero es que eso es para que los economistas seamos humildes, ¿no? Seamos más tranquilitos, ¿no? Perfecto. Entonces, bueno, nos hablabas de la automaticidad. En esta parte de la liquidez es la que nosotros buscamos para poder comprar y vender rápido. Yo te cuento una anécdota hace 7 años más o menos, previo pandemia. Yo compraba y vendía acciones de una minera X en Perú, en la Bolsa de Lima. Sí. Y la operación normalmente me demoraba de 1 a 2 días, porque yo colocaba mi oferta de la venta de acciones al precio y demoraba 1 a 2 días en que alguien quisiera también comprarlo a ese precio. Comprando y vendiendo en la Bolsa de Estados Unidos, la operación más lenta que he tenido duró casi 30 segundos y fue porque tenía una mala conexión de internet. Porque normalmente, como tú bien lo sabes, es en tiempo real. Claro. Entonces, la Bolsa de Estados Unidos es el paraíso desde el punto de vista de la liquidez para la persona que quiere comprar y quiere vender. Ojo, siempre hay que tener mucho cuidado porque esa liquidez y esa mayor volatilidad nos trae mayor riesgo, como tú dijiste hace un momento. Claro. Viene asociado al nivel de riesgo. Algo que es muy volátil puede subir muy rápido de precio, te puede hacer ganar, pero también puede bajar muy rápido de precio, claro, y te puede hacer perder. Y la automaticidad del
mercado va a estar en función no solamente al riesgo, sino al tipo de activo. Acabamos de ver activos como divisas, ¿no? Monedas, ¿no? Y claro, es lógico, una cosa es hacer trading en monedas, ¿no? O forex, para decirlo correctamente, en monedas, y otra cosa es hacer trading en petróleo. Con commodities. O en soja, o Claro, soya, claro, como decimos en Perú, ¿no? Claro, entonces hay que ver que los mercados líquidos y los mercados no tan líquidos tienen sus particularidades y viven en función al tipo de activo. Y ahora, Walter, hablando de activos, mercados y trading, vamos ahora sí explicando la renta variable, que es el mundo de las acciones, ¿no? Respecto o a propósito de la renta fija, que es el mercado de deuda, que es el mercado de los bonos. Vayamos explicando ambos, Walter. Yo te explico la renta variable y te dejo a ti la renta fija. Perfecto. En la renta variable, el nivel de riesgo siempre va a ser, obviamente, algo con lo cual vamos a tener que vivir. Mencionaste hace un momentito el tema de los commodities. Los commodities, que son las materias primas en español, viven no solamente por sus fundamentos, sino viven por las tensiones geopolíticas que se puedan dar en el mundo. Claro. Cuando en determinada zona del mundo hay una tensión, el petróleo puede literalmente volar. O el oro. O el oro. Yo soy trader de oro. Yo lo único que hago es trading con oro. Entonces, conozco muy bien ese mercado. Y pues es un mercado que nosotros decimos siempre en tema de broma con las personas que hacemos trading. Había una película, El Señor de los Anillos, donde había alguien que decía My Precious, ¿no? El oro literalmente lo que te da te lo quita si es que no sabes también mantenerlo bien, porque su volatilidad es muy fuerte. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. La renta variable para nosotros los que hacemos trading nos puede ayudar a maximizar mucho nuestras ganancias, pero siempre vas a tener una posibilidad de lo que es riesgo. ¿Qué cosa conocemos como renta variable? Acciones, commodities. Renta variable también viene a ver lo que es las criptomonedas también en general. De muy alto riesgo, no son mucho de mi gusto, pero existen también como tal. Y también podríamos tener en renta variable lo que viene a ser las monedas en general. La renta variable, creo yo, es parte del portafolio de cualquier persona con riesgo moderado, con riesgo bajo o con riesgo alto. Lo único que va a cambiar es el porcentaje que tienes. Repito, una persona con riesgo bajo por lo menos debería tener un 10 a un 15% de su portafolio en renta variable. Una persona con riesgo moderado, o sea, significa que intermedio, debería de tener un 30% de renta variable. Y una persona con riesgo alto no es que vaya a tener un 80% de renta variable. Debería tener más o menos un 50% en el peor de los casos o en el mejor de renta variable. Lo demás va a ir distribuido en renta fija. Claro. Y ahí en renta fija tienes también algunas alternativas. La renta fija efectivamente es un mercado de deuda. ¿Por qué mercado de deuda? Porque las empresas, así como emiten acciones, ¿no?, para financiar sus actividades productivas, las empresas, las corporaciones, incluso los países, emiten bonos también para financiar sus actividades, ¿no? En el caso de las empresas comerciales, en el caso de los gobiernos, infraestructura, ¿no?, alguna mejora, hay bonos municipales, hay bonos desde el gobierno central hasta los gobiernos locales. Y a diferencia de las acciones, que te convierten en un socio copartícipe, ¿cierto?, de la marcha, del desempeño, de la trayectoria financiera de caja de la empresa, el bono también te convierte en una suerte de partícipe, pero ya no eres tan directo, sino más bien eres un acreedor. La empresa o el gobierno te debe dinero, ¿no? Y eso lo hacen las empresas y los gobiernos como parte, ¿no?, del juego que existe al momento de acceder a los fondos. Los gobiernos y las empresas, las corporaciones pueden tener financiamiento de los bancos, pero pueden también obtener financiamiento barato, cómodo, ¿no?, también desde los mercados de deuda. Ahora, los mercados de deuda suelen llamarse de renta fija, de ahí que la volatilidad de un bono no necesariamente es igual a la volatilidad de una acción. Los bonos se comportan de manera más tranquilita, son más modosos, son más moderados. Ahora, hay bonos que sí son un poco complicados, ¿no? Los bonos basura, por ejemplo. Esos ya entran a como si fuera una renta variable. Claro. O los bonos convertibles, acuérdate, ¿no? Hay clasificaciones. Hay clasificaciones. Ahí está. O los bonos convertibles que pueden en un momento comportarse como instrumentos de deuda y de pronto se comportan como instrumentos de renta variable. Y además, ¿cómo se valorizan los bonos? Es muy fácil, son 3 formas. Como cualquier bien o servicio que se vende, un bono se puede vender al mismo precio
bajo el precio y sobre el precio. No nos compliquemos más con eso, ¿no? A la par, bajo la par y sobre la par, ¿no? Pero vamos ahora sí a entrar al tema de las plazas o los parqués, como dicen en España. Tenemos bolsa, tenemos fondos abiertos, fondos cerrados y tenemos los fondos mutuos, Walter. Para una persona que inicia, ¿no es cierto? Vamos a ir viendo estos tres, digamos, lugares físicos o virtuales, ¿no? A propósito de los mercados. Para una persona que recién inicia, ¿cuál recomienda? Vamos a ponerles una ruta muy sencilla para todos que no quieren complicarse la vida. Y la vamos a poner en un instrumento de renta fija y en un par de instrumentos de renta variable. El instrumento de renta fija, a la cual todos tenemos acceso, son lo que se conoce también como los depósitos a plazo fijo o el ahorro a plazo fijo. Aquí no tienes riesgo, aquí tú tienes que saber dónde colocar, en qué tipo de entidad, y esta entidad te dice, te voy a pagar 7% al año y pues a fin de año, llueva, truene, pase lo que pase, te van a pagar ese 7% y te devuelven tu dinero. Normalmente esos montos no superan a la inflación, que ustedes ya saben que la inflación es el aumento o la pérdida de valor de nuestro dinero en el tiempo. Básicamente es como que para mantener tu platita y que no pierda valor. Luego de eso ya entramos a estos mundos de la renta variable, en los cuales yo pienso, y todos con cargo a leer las cosas, es que el primer paso son los fondos mutuos, porque es el menos, además, complicado y más fácil acceso. Además, el fondo mutuo como que democratiza el mercado, Sí, ¿no? Porque la bolsa no digo que todas, pero las bolsas suelen ser mercados un pelín elitista. Por los montos de inversión. Ajá. Entonces justo por eso se llaman mutuos. Imagínense, vamos a poner un ejemplo. Nosotros no tenemos mucha plata, tenemos pues el equivalente a $20 mensuales, a $50 mensuales. Si yo quisiera invertir ese dinero en la bolsa de valores, pues la comisión que me cobre probablemente el agente intermediario va a ser muy alta respecto al monto que yo quiero colocar mensual. Entonces ahí es donde yo digo, voy a empezar y me voy a juntar con otras personas, pero como yo no voy a juntar a nadie, me voy a un banco que es el emisor de los fondos mutuos básicamente, y el banco dice, ok, tengo $20 de Walter, tengo $20 de Eduardo, tengo $20 de Lili, de Catherine, de todas las personas que nosotros podemos pensar, y hace un fondo mutuo. Ese fondo lo invierte en la bolsa de valores, porque literalmente el fondo mutuo es invertido en la bolsa de valores. Claro. Entonces, como dice Eduardo, democratiza el acceso. Bajo ese punto, el fondo mutuo tiene riesgo, puede subir o puede bajar. Tiene perfiles también. Tiene perfiles. Eduardo vaya y diga, ya, quiero un fondo mutuo y me encaja en uno específico. No, yo soy moderado, yo quiero mitad, yo quiero 50 renta variable, 50 fijas. Yo los clasifico en tres partes, son muchísimos los que hay. Corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Corto plazo, que si sucede algo, en menos de un año más o menos se podría volver a recuperar. Mediano plazo, tienes que tener un horizonte de inversión de 1 a 3 años, y largo plazo, de 3 años a más, porque el de largo plazo es más volátil, entonces puede generar mayor nivel de pérdida, necesitas mayor tiempo para que se recupere. Tengo que tener claro que hay un riesgo por pérdida en algún punto, pero lo interesante del fondo mutuo es que yo puedo todos los meses poner un poquitito de plata y puede seguir creciendo, se va capitalizando. Así. Y también puedo hacer retiros parciales. Y sin castigo. Eso es lo bonito para entrar en ese mundo de la renta variable. Ya cuando voy conociéndolo, yo podría pensar en el tercer paso, que ya es comprar acciones, que eso lo podemos contar en el próximo episodio. Y también nos faltan derivados que son instrumentos un poquito más complicados. Igualmente lo vamos a contar en el próximo episodio. Walter, tenemos una sorpresa. América Latina, también tenemos una sorpresa. Desde México hemos convocado a Isis Carus. Ella es charlista, ella es speaker en finanzas, coach y autora. ¿Qué te parece la invitada? Parece perfecto, deberíamos tener invitados siempre, ¿no? E invitadas como Isis Carus, porque ella no solamente ha sido conferencista en la plataforma educativa y formativa TEX, sino que también opera una plataforma de campeonato, como decimos en Perú, que es Finanzas Color de Rosa, un espacio, ¿no?, que no obstante tiene como objetivo brindar conocimiento financiero a mujeres, que es un segmento que todavía se enfrenta a ese mundo financiero que habla lenguaje hombre, ¿no? Y bueno, no obstante eso, ella tiene también como objetivo, ¿no?, y es algo que es muy completo, navegar a propósito o sobre talleres, sesiones, cursos, conferencias y seminarios. Bienvenida Isis Carus a Maestros del Dinero. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio.
Hola, no, al contrario, estoy muy contenta de estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Mi derecha, Walter, y acá, quien te habla, Eduardo. Así que vamos a hacerte unas preguntas, Isis, aprovechando que estás, digamos, en una etapa o una parte de tu quehacer profesional que tiene que ver con la educación financiera, que tiene que ver con la formación, con la finanza del hogar. Walter, ¿quieres arrancar tú con las preguntas? Yo te cedo. Claro que Por favor. Isis, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Eduardo nos mencionó algo interesante, ¿no? El tema de orientar las finanzas hacia las mujeres. Te cuento que el 40% de mis estudiantes que estudian trading son mujeres. Y eso me parece una cifra súper bacán porque va creciendo poco a poco. Al principio era solamente el 10%, 15%. Hoy tengo casi la paridad. Así que vamos a ir comentándote un poquito más. Tengo una pregunta para ti que puede ayudar a las personas que ven este programa a que puedan un poco tomar esa decisión de pasar de ser ahorradores a inversionistas. Entonces, si nos puedes decir en 4 pasos, por ejemplo, ¿no? 4 pasos, 3 pasos, los que sean necesarios, ¿cómo puedo pasar, ordenando un poquito mis finanzas personales, de ser un ahorrador a ser un inversionista para maximizar mis resultados? Por supuesto, eso que dices creo que es súper importante porque generalmente las personas empiezan a entender que ahorrar es importante para mis finanzas, para mis metas, para tener estabilidad financiera. Sin embargo, creo que el tema de las inversiones todavía nos cuesta y eso creo yo que es por cierto desconocimiento y por cierto temor, ¿no? Nos falta muchísima educación financiera como platicaban al principio, pero una vez que nosotros tomamos la decisión, yo creo que lo más importante es, número 1, saber para qué queremos invertir ahora, ¿no? Es decir, cuáles son nuestras metas financieras, cuáles son nuestros objetivos, qué es aquello que nosotros queremos lograr, porque de esta forma vamos a poder seleccionar justamente mejores instrumentos o instrumentos que vayan enfocados. Como segundo paso, es muy importante también conocer nuestro horizonte de inversión. Es decir, voy a invertir en el corto plazo, mediano plazo, largo plazo. No es lo mismo invertir para irme de vacaciones en 3 meses que a lo mejor invertir para comprarme un inmueble en 4 años o para tener libertad financiera en 10 años, ¿no? Entonces, es súper importante como segundo paso el horizonte de inversión. Tercer paso, creo que es muy importante conocernos, ¿no? Como todo en esta vida, conocer qué tan adverso al riesgo soy, cuál es mi perfil de riesgo, es decir, qué inversiones puedo manejar yo sin que estas me quiten el sueño por la noche, es muy importante. Y número 4 ya sería armar entonces nuestra estrategia de inversión, es decir, ¿cuál va a ser mi estrategia que yo voy a ir replicando mes a mes o cada vez que yo tenga dinero disponible para invertir, para que de esta forma me pueda ceñir justamente a mi plan y que las inversiones no sea algo ni que consuman muchísimo tiempo de mi día a día, ni que tampoco sea algo que me quite el sueño por las noches? Entonces yo creo que cuando nosotros lo hacemos de esta forma, creo que vamos a tener muchísimo más éxito como inversionistas y por supuesto pasar de ahorradores a inversionistas pues nos va a hacer lograr nuestras metas financieras en menos tiempo y con menos dinero. Perfecto, ahí tenemos 4 consejos, 4 pasos muy puntuales para poder pasar de ser ahorradores a inversionistas. Ahora, Eduardo te va a hacer una pregunta que todas las personas nos han estado siempre comentando, siempre diciendo, así que hoy día es la oportunidad. Isis, hay algo que es clave también al momento de invertir. Tú has hablado mucho de horizonte de inversión, de aversión al riesgo, dimensiones que nos parecen sumamente críticas y sumamente válidas. Y desde acá de Maestros de Dinero te felicitamos porque en verdad creo que estamos alineados. Hoy día se han alineado los planetas. Pero hay un tema, Isis, que siempre va a sugerir determinadas dimensiones que preocupan, que es el control de las emociones, que es esa parte del trading, esa parte de las finanzas que a veces nos sobrepasa emocionalmente. Cuando vemos, por ejemplo, Walter, que se dedica pues al trading, ve un mercado bajista, de pronto Walter se puede emocionar, o cuando ve un mercado alcista, pues lo mismo. Entonces, Isis, ¿cómo hacemos esa suerte de mindfulness financiero que Walter en uno de sus libros lo mencionó, para controlar justamente estas emociones? ¿A qué cosas o a qué dimensiones o qué claves tú apelas?
Creo que hay varios factores aquí que son muy importantes. De hecho, yo siempre digo que las personas creen que las finanzas personales y las inversiones son números, cuando en realidad el 80% son las emociones y la forma en la que nosotros nos relacionamos con nuestro dinero. Entonces, partiendo de eso, creo que lo más importante que mencionaba hace ratito es, número uno, conócete, ¿no? Es decir, ¿qué emociones te mueven más a ti? Tú eres una persona que cuando piensa que todo está bien y que el mercado está súper bien, entonces te emociona y quieres tomar más riesgos, o eres de los que cuando el mercado está más bajo o está teniendo muchísima volatilidad, entonces quieres salir corriendo. Creo que empezar a identificar eso es súper importante. Todas las personas tenemos sesgos, ¿no? O sea, bueno, y nos dirigimos por ciertos sesgos cognitivos que todos sabemos, las personas tenemos más adversión a las pérdidas, que, o sea, el mercado puede ir bajando cierta cantidad y eso nos atemoriza más a que si va subiendo en la misma proporción, ¿no? No reaccionamos igual. Entonces, justamente identificar eso, saber qué sesgos conlleva el tema de las inversiones es muy importante para que entonces nosotros podamos tomar mejores decisiones. Yo también siempre creo, obviamente dependiendo qué tipo de inversionista seas, pero suponiendo que eres un inversionista que va comenzando y entonces eres un inversionista pasivo, entonces apégate a tu estrategia de inversión. No importa cómo esté el mercado en este momento, tú, si tienes una estrategia, vela siguiendo. Obviamente hay que recalibrarla cada cierto tiempo, cada 6 meses, cada año, pero generalmente mi recomendación es sigue tu estrategia de inversión. No revises tus inversiones todos los días, ¿no? Si eres un inversionista justamente de mediano y largo plazo, pero sobre todo entender justamente esta parte que si eres una persona que cuando el mercado va a ir bajo vas a querer vender absolutamente todo, pues posiblemente hay cierto tipo de inversiones que no son tanto para ti o que tienes que tomar otro tipo de decisiones u otro tipo de estrategia para que justamente no te dejes llevar ni por el miedo y pues tampoco por la avaricia, ¿no? En el caso contrario. Es que el miedo es parte de las inversiones y no hay que estar, digamos, alejado de eso. Claro. Lo que pasa es que el miedo y la avaricia, ambos que están tu angelito malo y tu angelito bueno, van a estar desde el punto de vista peleando. Diablito, Exacto. acá. Y yo, o sea, el diablito, yo lo tenía que llevar por el lado del angelito. Tu angelito y su diablito. Pero van a estar llevándote, vamos a decir, o los vas a poder controlar a través de la educación. Claro. La educación es lo que va a hacer poco a poco que ese nivel de miedo, que va a estar ahí. Yo todavía tengo miedo cuando hago algún tipo de trading, solamente que marco bien mis indicadores, sé en qué momento entrar, como bien dijo nuestra amiga Isis, puedo seguir la tendencia, porque va todo un background atrás. O sea, acá todas las personas que piensan que uno va a hacer dinero de un día para otro con las inversiones, pues han visto mucha película de Hollywood. Acá esto es un proceso que toma tiempo. De la misma forma que nos ha tomado tiempo formarnos en la universidad a nosotros, este es un proceso que va a tomar tiempo para que la gente conozca muy bien. Así como cuando han tenido un jalado, han reprobado algún curso, igualito el mercado nos va a reprobar en algún punto y vas a corregir, vas a aprender. Yo siempre digo algo y con esto cierro yo. Perder no es ningún problema, el problema es no saber por qué has perdido. Entonces cuando tú sabes por qué has perdido, ya no vas a volver a repetir eso. Isis, una reflexión final, aprovechando lo máximo de tu tiempo acá en Maestros del Dinero. Tú hablaste de horizontes de inversión en tu primera intervención. Esto, en definitiva, tiene que ver con plazos de inversión, tiene que ver con riesgo, ¿no es cierto? Pero también tiene que ver con rentabilidades esperadas, potenciales, ¿verdad? ¿Podrías, profundizar más estos conceptos, estos 3 conceptos, plazo, riesgo y rentabilidad esperada? ¿Qué reflexiones podemos sacar de ahí, por favor? Claro, pues el plazo es el horizonte justamente en el que tú vas a generar tus inversiones, ¿no? Que como decimos generalmente es como en el mundo cotidiano las conocemos como corto plazo, mediano plazo, corto plazo 1 a 3 años, mediano plazo arriba de 4 años y largo plazo arriba de 8 años. Eso digamos que como en una definición de diccionario, ¿no? Y es súper importante saber justamente si tu inversión a qué plazo está alineada. ¿Cuál fue el segundo concepto, perdón? El tema del riesgo. Bueno, hemos platicado un poquito a lo largo de aquí, pero absolutamente todas las inversiones conllevan un riesgo. Siempre tenemos que entrar al mundo de las inversiones
conociendo eso, pero por supuesto hay inversiones que tienen ciertos riesgos que son mitigables, ciertos riesgos que incluso depende en el país en el que estés y el tipo de instrumento en el que inviertas, hasta tienen algún seguro de protección para el inversionista, ¿no? Sabemos que si guardas tu dinero en un banco, tienes ciertos seguros dependiendo del país en el que te encuentres, en alguna otra sociedad financiera y demás, ¿no? Entonces, cosas van mitigando el riesgo de invertir y obviamente te puede ir dando a ti más seguridad si eres un inversionista principiante, y entonces justamente que nosotros conozcamos todas este tipo de herramientas y conceptos es indispensable para que entonces podamos tomar las mejores decisiones. Y por último, el rendimiento esperado, ¿no? El rendimiento esperado es lo que nosotros esperamos que vamos a ganar por una inversión. Obviamente esa inversión puede darse de esa forma o puede no darse de esa forma, obviamente dependiendo el tipo de instrumento que estás seleccionando. Si estás invirtiendo en una renta fija, que sabemos que es cuando desde el inicio nosotros vamos a conocer el plazo y también vamos a conocer el rendimiento, pues básicamente ahí únicamente corremos más en el riesgo de impago, ¿no? De que esa institución financiera no nos regrese el dinero que nosotros habíamos invertido. Pero en otro tipo de inversiones, que digamos que son de las que estamos hablando más, que son de renta variable, nosotros podemos tener un escenario esperado del rendimiento, de la rentabilidad que vamos a tener, pero eso podría justamente no darse, y son las cosas que nosotros tenemos que evaluar justamente al momento de invertir, si estamos dispuestos a asumir ese riesgo y qué nos pasaría a nosotros o qué le pasaría a nuestras finanzas si esa inversión no evoluciona o no se desarrolla como nosotros esperamos, ¿no? Que son las cosas justamente clave al momento de que podamos seleccionar nuestro portafolio de inversión y decidir en qué porcentaje vamos a invertir nuestro dinero en cada tipo de los instrumentos. Bien, Isis, ¿dónde te encontramos? ¿En qué plataformas te encontramos, por favor? Claro, estoy en todas las redes sociales como Finanzas Color de Rosa, pero estoy muchísimo más activa en Instagram compartiendo todos los días tips financieros sobre inversiones, y en YouTube un video a la semana justamente sobre inversiones, finanzas personales y todo lo que las personas tienen que saber para adentrarse en este mundo, y mi página web es finanzascolorderosa.com. Buenísimo, Isis. Nuevamente, muchísimas gracias por tu espacio y por tu tiempo. Nos vemos. Un abrazo. Gracias por la compañía, gracias a Walter y gracias a ti en particular, maestra y maestro del dinero, porque nos permites compartir nuestros conocimientos en materia de planificación financiera y en función a tu propia experiencia. Y no te olvides de darle un me gusta a nuestro contenido, suscribirte al canal y darle un clic a la campanita para recibir actualizaciones alrededor de tus finanzas personales. Hasta la próxima, maestras y maestros del dinero.